Hoy estaremos estudiando la quinta carta de las 7 que fueron escritas a las iglesias en Apocalipsis. Hoy estaremos hablando de Sardis. Sardis, esta ciudad muy hermosa, una ciudad que era la capital de Lidia en el siglo VI antes de Cristo. Esta fue invadida por los persas y fue apoderada por ella. En el 340 antes de Cristo, Alejandro Magno la logra liberar y la reconstruye, convirtiendo a Sardis en una ciudad muy moderna, muy próspera, y era una ciudad muy importante. También vino a ser importante en el Imperio Romano. En Sardis vamos a encontrar el grupo más grande de judíos y prósperos que se encontraban fuera de Israel. Allí en Sardis vamos a encontrar incluso la sinagoga más grande después de la de Jerusalén. En Sardis se encontraba entonces estos hombres judíos muy prósperos, prominentes, y era una ciudad, como hemos dicho, muy importante. De Sardis encontramos a Mileto. Mileto era un cristiano judío que incluso se atrevió a escribirle al emperador Marco Aurelio para que cambiara los decretos que estaban en contra de los cristianos. Mileto fue el que recopiló todos los libros del Antiguo Testamento para que los cristianos lo pudieran usar. Incluso el mismo Mileto fue el que le puso el nombre de Antiguo Testamento. Así que vamos a ver una cantidad de cosas lindas que nos encontramos allí en Sardis. Pero me llama la atención que en la actualidad no existe ni siquiera un solo cristiano en Sardis. Así que vamos a ver cuál fue la advertencia que Dios le dio a Sardis y qué fue incluso lo que ellos dejaron de hacer, porque en la actualidad no vemos allí ni a un solo cristiano. Sardis era la iglesia que tenía una apariencia de buena relación con Dios, pero que realmente no era así. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. El mismo Jesús se presenta ahora como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué significa esto de los 7 espíritus de Dios? Sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla de 7, nos habla de perfección, nos habla de algo que está completo, nos habla de la plenitud. O en otra palabra, el mismo Jesús está diciendo: yo tengo el Espíritu Santo, tengo completo el Espíritu Santo. Más nadie tiene el Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Jesús está diciendo: sabes, yo tengo la plenitud del Espíritu. Más allá de los nombres que le podamos dar al Espíritu Santo o de las funciones del Espíritu Santo, Él dice: sabes, yo tengo la plenitud, yo tengo el Espíritu Santo. Y Él está diciendo que solo Él lo da a quien Él lo quiere dar. Solo yo tengo el Espíritu y doy el Espíritu a quienes creen en mí. También está diciendo, hablando acerca de las 7 estrellas que tiene en sus manos. Y estas estrellas nos hablan acerca de los 7 obispos que se encuentran en las 7 iglesias. Así que Jesús está diciendo: yo tengo a los siervos de Dios, yo tengo a estos pastores, a estos obispos en mi mano, yo tengo el Espíritu de Dios y yo doy el Espíritu de Dios a quien yo se lo quiero dar, a los quienes han creído en mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y es importante estos dos títulos, que Él es el único
que tiene el Espíritu de Dios y es el único que tiene a los que realmente creen en Él. Porque en Sardis decían que cualquier camino conduce a Dios. Y de esta forma Jesús está diciendo que no es así. Dice que solamente Él tiene el Espíritu de Dios, no cualquier camino. Y esta filosofía de que cualquier camino, que todas las religiones llevan a Dios, esta filosofía postmodernista del primer siglo, se había metido incluso hasta en medio de los judíos. Decíamos que ellos tenían la sinagoga más grande después de la de Jerusalén, y allí ellos tenían incluso imágenes del antiguo imperio de Lidia, y también imágenes griegas de dioses griegos y hasta de romanos. Y en medio, estamos hablando en medio de una sinagoga, que para los judíos esto es inconcebible. Pero ellos habían permitido esto porque querían estar en paz, querían estar bien con todo el mundo, porque querían estar en medio de la sociedad. Y los cristianos también habían caído en esta situación. Habían preferido llevársela bien con todo el mundo. Y se habían olvidado lo que el mismo Jesús en una ocasión dijo, que en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo solamente yo soy el camino al Padre, y Él se presenta de esta manera. Todos dicen no, cualquier camino, cualquier ideología te lleva a Dios, y Jesús está diciendo no, solamente a través de mi persona, solamente a través de Jesús puedes llegar al Padre, porque yo soy el que tiene el Espíritu de Dios y yo soy el que tiene el control de las personas. No hay otra forma. Los mismos cristianos también habían creído esto, habían caído en esto de tratar de llevársela bien en medio de la sociedad y lo que los demás decían. Y habían olvidado lo que Jesús había dicho, que Él es el único camino. Y ellos querían tener allí, por eso ellos tenían una iglesia exitosa, una iglesia que en medio de la sociedad era pujante, y todo el mundo quería respetar a esta iglesia porque se la llevaba bien con todo el mundo y hacían grandes actividades. Tenía apariencia de que estaba bien, hacían muchas cosas, pero estaba muerta en su relación con Dios. Porque Dios no está buscando una apariencia, sino una relación. Y esto tal vez me lleva a pensar lo que es el matrimonio. En muchos matrimonios tienen una relación que está completamente muerta. Sin embargo, de puertas hacia afuera es una apariencia que todo está bien. Y tal vez allí en casa ni siquiera se habla. Uno duerme en una habitación, otro duerme en otra habitación. Todo es una guerra, todo es una pelea. Pero de la puerta hacia afuera es una apariencia. Y quisiera pensar también en el matrimonio que llevo con Rosa. Llevamos 22 años casados y hemos tenido conflicto, hemos tenido diferencia. Pero tenemos que llegar a solucionarla. Tenemos que llegar a hablar. Porque realmente no tengo otra opción. Esa es la mujer que Dios me ha dado. Y estaré con ella hasta que muera. Así que si Dios me la dio y existe un problema, tengo solamente la alternativa de arreglar la situación, porque no tengo opción. De igual manera, el cristiano debería de pensar de la misma forma. No tengo opción, así que tengo que arreglar mi situación con Dios. No puede ser solamente una apariencia de que algo. Dios no quiere simplemente una apariencia. Dios quiere una relación con Él. El versículo 2 dice lo siguiente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y qué forma tan fuerte de Jesús de decirle las cosas? Le está diciendo: mira, sé vigilante, afírmate,
Porque incluso hay otras cosas que están por morir. A veces que uno tiene una apariencia. A veces uno cree que está ocurriendo algo. Tal vez ellos estaban como en un sueño. Tal vez ellos creían que estaban en su concepción. Tal vez ellos pensaban que estaban bien. Yo no sé si alguna vez has estado soñando y de repente sientes que estás cayendo y te mueve porque el sueño es tan real. Que siente que te estás cayendo y te mueve, o no sé si has visto a gente que está durmiendo y se mueve, pues tal vez está soñando que está corriendo, o tal vez está soñando que en una pelea y mueve los brazos, o incluso respondiéndole a alguien y empiezan a hablar dormidos en voz alta. Y es que ellos sienten que el sueño es tan real que así ocurre. De la misma manera, esta iglesia creía que todo estaba bien, pero realmente no estaban bien. Piensan que están despiertos, pero realmente están dormidos. Sardis ya estaba muriendo. Y algo importante que Dios le dice: sé vigilante. ¿Por qué tenía que ser vigilante? Mira, en Sardis era conocida por un gran muro que rodeaba la ciudad. Y este muro protegía de los invasores. Pero en 2 ocasiones habían sido invadidos. Y él le dice: sé vigilante. Ellos pueden entender esto. En su historia han sido invadidos por no ser vigilantes, aunque tengan estos gran muros. Y le dice: sé vigilante. Ten cuidado, porque puedes perder aún lo que tienes. Si ustedes no despiertan, voy a quitarles el liderazgo que tienen. ¿Y qué es lo que Dios le está dando ahora? Existen 3 cosas. Veo 3 cosas con que Dios les dice para que puedan despertarse. Lo primero es: fortalece lo poco que te queda. Fortalece lo poco que te queda. Mira, en la vida cristiana en ocasiones se pasa por una crisis de fe. Algunos tal vez empiezan a pensar: ¿para qué estoy trabajando en el ministerio? Esto no vale de nada. O tal vez su fe: ¿será que en verdad Cristo salva? ¿Será que yo soy salvo? Y algunos empiezan a pasar por una crisis de fe. Y en medio de esta crisis de fe, tal vez puedas saber que Jesús es el Señor. Tal vez tengas allí en tu mente que Jesús murió, que Jesús es el camino. Pero empieza a haber una crisis de fe. Y tal vez lo único cosa que te queda allí es algo mínimo. Y tal vez ese recuerdo de cuando Jesús te tocó. Esa satisfacción que tienes al hablar con Él, esa plenitud de cada vez que has tenido un encuentro. Así que lo único que te queda es eso. Y cuando todo lo demás se ha ido, entonces te afianzas de lo poco que te queda. Te afianzas y utilizas eso para crecer. Hace dos días, estaba viendo allí por la ventana de la casa y me di cuenta que unos lirios que tenía sembrado allí, tenía mucho tiempo que no los regaba, tal vez más de 2 meses, y estaba solamente el matero y los lirios habían muerto completamente. Ya no estaba nada de verde, no había ni siquiera algo, solamente estaba la arena. Sin embargo, le eché agua y en 2 días, retoñaron nuevamente y salieron flores. ¿Sabes? Yo pude haber deconstruido lo que quedó. Pude haber sacado la arena y la tierra y haberla echado en otro lugar porque había muerto. Sin embargo, lo poco que quedó, tal vez esa pequeña raíz que quedó allá adentro, fue lo suficiente para reconstruir, para hacer algo, para que brotara. Y Jesús le está diciendo: mira, afianza lo poco que te queda.
lo poco que te queda. Lo poco que te queda, no lo uses para deconstruir tu fe, sino para reconstruir tu fe. Así que lo poco que te queda, afiánzalo, vuelve allí. Lo segundo que Jesús nos dice es: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Él dice: vuelve nuevamente a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 8, le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Así que el mismo Pablo le está diciendo: aviva este consejo, aviva este fuego que está allí. Vuelve a lo que has escuchado, eso que escuchaste de mí, eso que aprendiste de mí. Regresa allí al principio, a la prioridad, lo que creíste en el principio. Vuelve a retomarlo, lo que creíste allí. ¿Quieres despertar? Necesitas volver a lo que escuchaste y creíste en el principio. Hoy en día, en verdad que es muy violento decirle a las personas: solo Jesucristo salva. Sí, es cierto. A veces decirle a las personas, porque te quieren excluir, incluso te dicen que tú eres obtuso, que tú cómo vas a pensar eso, que no, tú tienes la razón, y te van a decir una cantidad de cosas. Incluso con esto de las ideologías también. Hoy en día es violento decir solo Jesús salva. Pero en verdad que el cristiano tiene que ser inclusivo en su corazón, pero exclusivo en su confesión. Yo puedo decir, mira, yo puedo incluso amar al judío, yo puedo amar. Imagínate que estuviésemos en la época de Sardis y allí yo pudiera amar al judío. Ahí yo pudiera amar al que adora a Artemisa. Pudiera amar al que adora a Diana o a Cibeles. Pudiera adorar incluso al que adora al emperador. Decirles: vengan, aquí hay un lugar en la mesa, coman conmigo. No hay problema. Puedo amar a cada uno de ellos. Pero eso no significa que yo tenga que dejar de decir que solamente Jesús salva. Que solamente Jesús es el camino. Yo puedo ser amigo de todos, y el cristiano hoy en día tiene que ser amigo de todos y entender cómo todos se mueven, qué hace cada quien. Tenemos que entender la tecnología, tenemos que entender este mundo, pero tenemos que ser firmes en cuanto a nuestra confesión que aparece aquí en la palabra de Dios. Yo tengo que amarlos a todos, pero solamente hay un solo camino para ir al cielo. Y nada más. No puedo, para llevármela bien, aceptar y vivir como viven los demás. Yo puedo aceptar a los demás, pero no cambiar mi confesión de fe. Lo tercero que estaba diciendo Jesús es: arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete y regresa a mí. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quiénes creyeron? En Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No confesaban que habían creído en Jesús. ¿Y por qué?
para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más el estatus social que tenían. Habían creído en Jesús, pero no lo decían. Preferían seguir viviendo como todos. No decían que creían en Jesús, porque querían seguir como para llevar todo en paz, porque querían la gloria de los demás. Amar, mira esto, por favor, si quieres anótalo. Amar la aprobación de todos nos llena de apariencia. Amar la aprobación de Dios nos llena de su espíritu. Lo repito de nuevo. Amar la aprobación de todos nos llena de apariencia. Amar la aprobación de Dios nos llena de su espíritu. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Quieres la aprobación de alguien? ¿Qué está allí en tu mente? ¿Qué será lo que piensan de mí? ¿Qué será lo que dirán de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué les cae bien? ¿Qué no les agrada? ¿Qué les cae mal? Esto es tan importante para ti, lo que los demás piensan. Quisiera preguntarte, ¿qué aprobación estás buscando? La aprobación de quién estás buscando. ¿Qué es lo que te pesa más en tu mente cuando escribes en las redes sociales? ¿Te cuidas para que alguien lo lea en particular? ¿Qué persona quieres impactar? ¿Qué persona quisiera que dijera, wow, mira lo que escribió? ¿Quién es el que más pesa en tu mente cuando haces una publicación en Instagram? ¿Qué es a quién quieres impresionar? La meta del cristiano no es aceptación, es transformación. La meta del cristiano no es ser aceptado por esta sociedad o por esta ciudad. La meta del cristiano es transformar esta sociedad y esta ciudad. Y ese es lo que debemos hacer. Versículo 4 y versículo 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira, aquí existía una tradición. Él le dice, no han manchado sus vestiduras. Existía ciertos ritos, y era que en medio de esas actividades religiosas allí en Sardis se manchaban su ropa con sangre en medio de estos ritos para tratar de adorar a otros dioses. Y muchos cristianos incluso habían caído en eso. Y Jesús le está diciendo, mira, allí existen quienes no han manchado, quienes no han caído en esto de todos los caminos llevan a Dios. Que no han caído en esta filosofía, que siguen creyendo que solamente Jesús es el único que lleva a Dios. Y estos que han permanecido fieles y firmes, les voy a dar vestiduras blancas. Así que todos estos que no han caído en esto, que no han manchado a través de estos ritos a la diosa Cibeles o Artemis, andarán con vestiduras blancas conmigo, dice el Señor. Pero también dice que algunos incluso que se han manchado, pero que dejan de hacer eso y salen vencedor, también les será dada esta vestidura. ¿Y cuándo será vestido con estas vestiduras blancas? Existe una celebración llamada la boda del Cordero, donde todos los cristianos iremos y allí estaremos celebrando en la boda del Cordero. La palabra de Dios nos habla que Jesús en una ocasión habló acerca de una parábola donde un rey
y hace una invitación porque su hijo se iba a casar. Así que manda a buscar a los convidados a la boda, pero estos no quieren ir. Así que invita a muchos otros y muchos vinieron. Y estos que vinieron estaban allí en la celebración. Viene el rey y empieza a pasar revista de los convidados, de los que están allí celebrando, y consigue a un hombre que no está vestido de acuerdo al protocolo de la boda, al protocolo de la festividad. Y le dice: amigo, ¿cómo has podido estar aquí? No, me dejaron pasar. Pero como no tenía la vestidura, dijo: átenle de manos y pies y échenlo fuera. Porque no tenía la vestidura. Para ir allá al cielo, déjame decirte que no vamos a entrar ni con vestiduras de Gucci, ni Prada, ni Chanel, ni Armani, ni Versace. La única forma de entrar al cielo es con otro tipo de vestidura. No va a ser por tus méritos, ni tus obras, ni tus logros. No. La única forma es por la justicia de Cristo Jesús. La única forma, lo único que nos va a revestir es la justicia de Cristo Jesús. Así que no importa tal vez como la apariencia que puedas tener ahora. Si no tienes una relación con Dios, no podrás ir al cielo. Y es importante, porque lo otro que nos dice allí el versículo es que: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Dios. Si crees en Jesús, no que todos los caminos conducen al Padre, no. Solo un solo camino conduce al Padre, y es a través de Cristo Jesús. Es creer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Es el único camino, es la verdad, y Él va a darte vida eterna. La única forma es creyendo en Él. Y dice en la Escritura que haciendo esto, tu nombre jamás será borrado del libro de la vida. Dice: y no borraré. Es una certeza. No es que existe la posibilidad de que tu nombre sea borrado. No. Dice: y no borraré. Una certeza. No cabe duda de que tu nombre nunca será borrado de allí. Pero debes aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Versículo 6. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué te está diciendo Dios en este momento? ¿Qué te ha dicho Dios? Hay cosas de este mundo, filosofía que has mezclado junto con las de Dios, que realmente a Dios no le agradan. ¿Qué es lo que el Espíritu te está diciendo en este momento? Que tienes que dejar a un lado. ¿Con qué has manchado la vestidura santa del cristianismo? ¿Con qué filosofía? ¿Con qué actividades? ¿Con qué pensamiento? ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué has hecho que a Dios no le agrada? Si has manchado, Él dice: bueno, renuncia a eso y mantente firme hasta el final, y te será dada esta vestidura de justicia de Cristo Jesús, y estarás con Él en el cielo para siempre. Quisiera orar. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, quisiera pedirte que allí donde estás, repitas esta oración y aceptes a Jesús, porque todos hemos cometido pecado, y la idea es decirle a Dios que hemos cometido pecado, que queremos una relación con Él, invitarle a que entre en nuestro corazón a aceptar a Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Puedes decir estas palabras después de mí, entendiéndola en tu corazón. Dios, sé que he pecado contra ti. Sé que he hecho cosas malas. Pero también sé que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y Él cargó mis pecados. Él cargó todas esas cosas que yo
hice mal. Él pagó el precio por mí. Sé que ahora Él limpió mi corazón. Le acepto como mi Salvador. Acepto a Jesús como mi Señor. Y pido que venga a entrar en mi corazón. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora permíteme volver a orar ahora por todos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí y queremos darte gracias por tu palabra. Si en algún momento nos hemos apartado y hemos permitido que filosofías empiecen a permearse y a entrar allí en medio de los santos, te rogamos que nos permitas volver a los rudimentos, volver a lo que poco que nos queda y afianzarnos en ti. Permítenos, Señor, tener vestiduras blancas. Permítenos hacer las cosas bien. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.